Bienvenidos al canal de 10 con Ingenieros, donde hablaremos de ingeniería civil, estructuras, arquitectura y construcción. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos como 10 con Ingenieros? Brindamos capacitación, asesoramiento, ingeniería estructural a profesionales de toda Latinoamérica y España. Organizamos talleres, conferencias y charlas técnicas sin fines de lucro, con la colaboración de reconocidos expertos internacionales. También brindamos consultoría especializada en ingeniería estructural. ¿Por qué lo hacemos? Porque somos una región altamente sísmica. Nos ubicamos en el cinturón de fuego del Pacífico, el cual es una zona geográfica que rodea el borde del Océano Pacífico y está marcado por una alta actividad sísmica. Un sismo terremoto es un fenómeno natural que ocurre cuando hay una liberación súbita de energía en la corteza terrestre, causando vibraciones y movimiento en la superficie. Bueno, como conocemos, ha habido grandes terremotos ocurridos en toda Latinoamérica. En Sudamérica, los grandes sismos han sido causados por el choque de las placas activas de Nazca y Sudamericana, destruyendo ciudades y provocando miles de muertes. Por ejemplo, el terremoto de Valdivia en el año 1960 fue el terremoto más grande registrado en la historia, con una magnitud de 9.5. Desencadenó un tsunami con olas hasta de 10 metros de altura y causó más de 2.000 muertos, daños severos en infraestructuras y millones de personas damnificadas. Por otro lado, también tenemos acá el terremoto de Lima, Perú, el año 1746, época de virreinato. Este terremoto fue uno de los más poderosos en la historia de la humanidad. Aunque no hay registros científicos precisos, se estima que tuvo una magnitud alrededor de 9. Hay un mito muy conocido, ¿no? Que la gente siempre indica, ¿no? Que es bueno que ocurran temblores pequeños porque así van a posponer o van a mitigar el gran terremoto. Y eso no es cierto. Un sismo leve no pospone un gran terremoto. Se requiere de un sismo de un valor idéntico para posponerlo. Para tener una idea de la potencia de un evento de esta naturaleza, cada grado en la escala de magnitud de Richter es 30 veces más de energía que el anterior. Por ejemplo, el sismo de magnitud 5 libera la energía equivalente a una bomba atómica de Hiroshima. Uno de magnitud 6 es 30 veces más poderoso que el de 5, ¿no? Y así uno de magnitud 8 es 27.000 veces más fuerte que el sismo de 5. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué es lo que se viene para Lima, Callao y Perú? Bueno, según estudios del INDECI, para Lima y Callao se espera un sismo de magnitud 8.8, el cual inevitablemente generaría un gran tsunami. Se estima más de 110.000 fallecidos, 2 millones de heridos y más de 300.000 viviendas destruidas y más de 600.000 viviendas inhabitables. En Lima no ocurre un sismo importante hace 278 años. Sabemos que aunque no podemos predecir exactamente cuándo va a ocurrir un sismo o el próximo terremoto, el análisis histórico de los sismos anteriores permite estimar la probabilidad de que ocurra en un periodo determinado. A eso se le conoce estadísticamente como el tiempo de retorno. Esta fórmula que ven ustedes acá relaciona la probabilidad de ocurrencia de un sismo durante un periodo de años con el periodo de retorno, donde T sería el tiempo de retorno, por ejemplo, en el caso nuestro sería 475 años, el P sería la probabilidad de excedencia en ese periodo, en esos años, en esos N años que serían 50 años, y esta probabilidad sería, ¿cuánto? Un 10%. Por lo tanto, se espera un sismo que tiene una probabilidad de ocurrencia del 10% en 50 años, que corresponde a un sismo de un tiempo de retorno de 475 años. Como ven ustedes acá, aunque ha pasado casi 3 siglos, casi 300 años, que no se repite el gran terremoto, sí han habido o sí se han reportado sismos de importantes en la capital, ¿no? Por ejemplo, los sismos de 1940 en Lima, del 66, del 70, 74 y el de Pisco 2007. Presentaron magnitudes menores a 8 y por lo tanto, según el IGP, no han liberado energía total que se acumula en la región central, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver, ¿no? El año 1746 han pasado casi 300 años hoy en día y sabemos que el gran terremoto está pronto a ocurrir, ¿no? Estamos muy cerca, que está preparados. Hay que recordar que el sismo de 1746 de Lima fue muy destructivo y murieron alrededor de 5.000 personas. Y en el de ahora morirían alrededor de ¿cuánto? De 110.000 personas. ¿Cómo se originan nuestros terremotos, nuestros sismos? Bueno, en la costa peruana colisionan fractalmente las placas de Nazca y Sudamericana, ¿no? Permitiendo que se libere una gran cantidad de energía, ¿no? ¿Por qué? Porque una placa se introduce debajo de la otra. Al chocar, ocasiona el fenómeno de subducción, ¿no? Que genera una deformación llamada aspereza. En la costa peruana se han identificado, como vemos acá, al menos tres áreas con importante acumulación de energía, ¿no?
también conocidas como asperezas. Estas están formadas por procesos de subducción, como se indicó anteriormente, ¿no? Donde se ubican en la costa central de Lima, abarcando Lima y parte de Ancash e Ica. ¿Okay? En esta imagen podemos ver un video del fenómeno de subducción, ¿no? Esta es la placa oceánica, esta es la placa continental. Al desplazarse, al vencer esta fricción, estas asperezas, se libera el gran terremoto y ocasiona un daño en la ciudad, ¿no? Acá hay el sismo, ocasiona un temblor en la ciudad. Es un video muy interesante. ¿Qué nos queda a nosotros? Tenemos que ser conscientes, ¿no? Y aprender. Aprender capaz no de lo que nos sucede a nosotros, sino de lo que sucede alrededor del mundo, lo que vemos en otros terremotos. Por ejemplo, acá es una imagen del terremoto de Turquía de 7.8, ocurrido el 6 de febrero del año 2023. El edificio en pie que se ve acá es el Colegio de Ingenieros Civiles de una ciudad turca, el cual quedó en excelente estado luego del terremoto de Turquía de 7.8. ¿Qué demuestra esto? Esto demuestra la importancia de construir con asesoramiento de profesionales especializados, ¿ok? Mano de obra calificada y materiales de calidad. Como sabemos, ante un sismo de gran magnitud, las viviendas autoconstruidas son las que van a correr mayor riesgo de dañarse severamente. Acá podemos ver también las causas, los daños causados por el terremoto de magnitud 7.4 en Taiwán, ¿no? El 3 de abril del año 2024. Acá se ve una casa completamente destruida, una casa de esquina, y es triste ver a una persona, un padre de familia sacando a su hija, ¿no? En el año 99 ocurrió un terremoto en Taiwán de magnitud 7.6, muy similar a la que ocurrió en el año 2024. Ese terremoto mató a 2.400 personas. Los taiwaneses aprendieron de este desastre, ya que ahora sus estrictas normativas de construcción y la concienciación social han evitado una catástrofe mayor. Hasta la fecha de ese terremoto se contabilizaron 18 personas fallecidas. Es una cifra lamentable, pero considerablemente menor a la que ocurrió hace 25 años, es decir, 2.400 personas fallecidas. Entonces, ya hemos visto los daños que pueden causar los terremotos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reducir este riesgo? Este riesgo sísmico es igual a un peligro por una vulnerabilidad, ¿no? Esta fórmula muy conocida nos ayuda a entender y cuantificar para poder planificar e implementar medidas de mitigación. Sabemos que R representa lo que es el riesgo sísmico, que es la cuantificación de las consecuencias sociales y económicas que puede producir un terremoto. P es el peligro sísmico, es la probabilidad de que un fenómeno sísmico se produzca. Y V es la vulnerabilidad sísmica, que permite clasificar las estructuras de acuerdo a la calidad estructural de las mismas, ¿no? Es una predisposición a sufrir daños. De estos tres, ¿qué podemos controlar? El P no lo puedo controlar, es el peligro sísmico. Nosotros estamos en una área altamente sísmica, una región altamente sísmica. No podemos evitarlo a menos que cambiemos de, no sé, de país o de lugar, ¿no? Lo que podemos controlar para reducir el riesgo es la vulnerabilidad, es decir, hacer estructuras menos vulnerables, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando salimos a la calle nos encontramos que nuestra ciudad está rodeada de estructuras altamente vulnerables. Una estructura altamente vulnerable es aquella edificación que tiene una mayor probabilidad de sufrir un daño significativo o colapso durante un evento sísmico, ¿no? Un pequeño temblor o terremoto. En la imagen se muestra un edificio de 7 pisos ubicado en la cuadra 9 de la avenida Bancay. Es evidente la falta de control municipal, ya que este edificio no cumple con ninguna normativa de construcción, pero aún así fue construido. Y lo preocupante es que ninguna autoridad lo haya notado, ¿no? Y haya parado la obra, ¿no? Ahora, hay que recalcar lo siguiente, ¿no? Los sismos no son los causantes de la pérdida de vidas humanas y daños en edificaciones. Estas pérdidas y daños son causadas por errores y problemas en la construcción. Entonces, hay que reducir esta vulnerabilidad. Y para eso vamos a continuación a describir algunos errores comunes. Un error común es utilizar ladrillos panderetas como elementos portantes. Por lo tanto, debemos evitar el uso de ladrillos pandereta como elementos portantes. Esos ladrillos panderetas tienen huecos grandes, ¿ok? Y son muy frágiles, se rompen como una galleta, no resisten cargas y ante un sismo son los primeros en fallar. Debemos utilizar estos ladrillos King Kong que tienen los alvéolos verticales y cuando se coloca la pasta, la mezcla, el cemento, el mortero, este se va a introducir entre esos alvéolos. De esta manera va a volver al ladrillo más sólido y además va a conectar mejor un ladrillo con otro y va a ser una pared, un muro mucho más resistente. Cabe indicar que los ladrillos panderetas no deben usarse para la construcción de muros que soporten el techo de una vivienda. Según el Colegio de Arquitectos del Perú, 9 de cada 10 casas autoconstruidas de Lima están hechas con ladrillos pandereta. Otro error común
el efecto de columna corta, ¿no? Debemos evitar el efecto de columna corta. A veces cuando necesitamos ventanas altas por un tema de ventilación, como en el uso de baños, se generan columnas cortas. El efecto de la columna corta es una alta concentración de fuerzas horizontales, ¿no?, en estas zonas. ¿Debido a qué? Debido principalmente a su corta longitud, que les permite tomar mayores fuerzas horizontales, mayores fuerzas cortantes de sismo, ¿no? Entonces hay que evitarlas. Mira lo que causa destrucción de una edificación. ¿Cómo podemos evitarlo? Por ejemplo, acá podemos, al costado de la columna corta, podemos agregar estribos, o sea, en esta zona agregar estribos menos espaciados, que sea completo más confinado, y también podemos proporcionar de muros de albañilería a cada lado de la columna, ¿no? ¿De qué longitud? De longitud igual al vano. Entonces, acá tienes L, L y L, ¿no? Otro sería separar los muros de tabique de la estructura principal. En el terremoto de Argelia vemos estructuras que han fallado por columna corta, ¿no? Una falla frágil, la estructura colapsa completamente, ¿no? Y también acá en el terremoto de Caraíco, Venezuela, año 97, vemos la escuela Valentín Valiente, ¿no? Otro efecto que debemos tener mucho cuidado es la columna fuerte, viga débil. O sea, nosotros debemos procurar que la columna sea fuerte y la viga sea débil. ¿Qué nos garantiza este criterio sismo resistente de columna fuerte, viga débil? ¿Qué garantiza o qué significa? Significa que las columnas deben ser más resistentes que las vigas, y así las fallas o rótulas plásticas se presenten primero en las vigas y no en las columnas, obteniendo con esto un mejor desempeño sísmico de la estructura. Frente a sismos o terremotos, por ejemplo, si las columnas fallan primero, el comportamiento del edificio es frágil, es decir, la estructura llega al colapso rápidamente, lo cual es malo porque no avisa. O sea, la estructura colapsa rápidamente y va a atrapar y cobrar las vidas de las personas que la habitan. En cambio, si las vigas fallan primero que las columnas, el comportamiento del edificio es dúctil y la estructura demora en llegar al colapso, debido a que tiene una mayor capacidad de resistencia y de formación, lo cual es bueno, ya que los daños son menores y da más tiempo de evacuación a las personas. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver o se observa, ¿no?, que la falla se concentra en la columna. Miren, acá la falla se concentra en la columna, ¿ok? Cerca al nudo, lo cual origina que el edificio quede al borde del colapso. Este edificio ya no sirve, ¿no? Quedó al borde del colapso y con daños probablemente irreparables. Acá vemos, por ejemplo, los daños causados por el terremoto de Manabí, Ecuador, del año 2016, ¿ok? Que tuvo una intensidad de 7.8, ¿no? En la provincia de Manabí. Este terremoto duró 48 segundos. ¿Qué le pasó al edificio? Según el paper de análisis de los edificios que colapsaron en el terremoto de Puerto Viejo del año 2016, elaborado por el doctor Roberto Aguiar, la falla fue por columna fuerte, viga débil. Es decir, cuando la columna es la que falla, la estructura colapsa. Cuando la viga falla, se forma lo que llamamos el triángulo de vida y te da una opción a que puedas sobrevivir, ¿no? O te da más tiempo de evacuación. Otra falla muy común que se puede encontrar, un error muy común, es que las edificaciones o las personas no respetan la separación con las edificaciones vecinas, ¿no? Generalmente una persona construye y al costado pone la pared del vecino, sin tener ninguna separación entre ellos, lo cual está mal, ¿no? Porque una de las causas por las cuales las estructuras pueden sufrir daños durante un terremoto fuerte es el fenómeno conocido como golpeteo o pounding, ¿no? Es cuando una edificación choca con la otra y se golpean. Como su nombre lo indica, esta situación ocurre cuando dos estructuras que están muy cerca o pegadas son sometidas a un sismo fuerte y se impactan unas a otras. El efecto del impacto entre edificios puede ser catastrófico, como se ve en las imágenes, ¿no? Acá este edificio impactó contra el otro, chocó contra el otro, y acá en este choque, por ejemplo, destruyó todo un piso, ¿no? Todo un piso destruido. El problema del golpeteo entre edificios ocurre cuando los edificios no están separados por lo que se conoce como la junta o la separación sísmica entre edificios, ¿no? Eso está preestablecido, está prescrito en la normativa de diseño sismo resistente. Otros errores comunes son el piso blando, por ejemplo, las torsiones. En la imagen vemos las consecuencias del terremoto del 16 de abril del 2016 en Ecuador, en donde vemos que colapsó una vivienda situada en la esquina, ¿no? En una esquina. Causas de este colapso probablemente sean grandes excentricidades, producto de una geometría simétrica, efectos torsionales como producto de esto, y el piso blando, ¿no? Como se ve claramente en la figura, ¿no? Vemos cómo el edificio colapsó. Otro efecto sería el piso débil, ¿no?
producto de la discontinuidad de muros en el primer piso. La discontinuidad de elementos verticales como las columnas aumenta la vulnerabilidad de las estructuras frente a sismos. Por ejemplo, ¿no? ¿A qué me refiero con discontinuidad? Bueno, que este muro de acá tenía que haber continuado acá abajo, ¿no? Como se observa, como estoy achurando. Estos muros de acá tenían que haber continuado, ¿no? Algunos de estos muros, acá abajo. O elegir algún elemento portante que tuviera continuación desde abajo, ¿no? Pero ¿qué sucedió? O sea, había discontinuidad de elementos verticales y eso ocasiona lo que se llama el piso débil, ¿no? Acá vemos una imagen, una gráfica muy interesante, ¿no? En donde ya se ve claramente que se tiene una edificación con piso blando. O sea, ¿se refiere a qué? A que en el primer piso no hay muros. Toda la parte del primer nivel está apoyado solamente sobre columnas para dar lugar ¿a qué? A estacionamientos, ¿no? La condición de piso blando puede ocurrir en cualquier piso, pero es más crítico cuando ocurre en el primer piso, porque las fuerzas sísmicas son generalmente más grandes en este nivel, ¿ok? Acá, por ejemplo, cómo se ha reforzado con unos pórticos metálicos, ¿no? Y de esa manera se logra hacer un piso más resistente, más rígido, y de esa manera evito el colapso de la estructura que se originó. ¿Por qué? Por piso blando, ¿no? El colapso. Otra falla muy común, otro error que tenemos nosotros, es que no hacemos mantenimiento adecuado a las estructuras. El mantenimiento adecuado de las estructuras de concreto armado es esencial para garantizar su seguridad, durabilidad y rendimiento, además de cumplir con normativas y preservar el valor de la propiedad. Por ejemplo, tenemos el caso muy común del colapso del Champlain Tower de Miami, que ocurrió el 24 de junio del año 2021. Según los informes, hubo un total de 98 personas fallecidas. Los ingenieros se sorprendieron. ¿Por qué? Porque ese edificio permaneció en pie 40 años y en una noche de verano se derrumbó bruscamente, ¿no? Según los informes de investigación, se cree que la corrosión del acero de refuerzo pudo haber sido uno de los factores principales ¿no? Que causaron este colapso. Es decir, no hubo mantenimiento. Miren la corrosión que hay en las estructuras, ¿no? O sea, la corrosión en armaduras es preocupante, ¿no? El problema de degradación de las estructuras de concreto debido a procesos de corrosión es serio. Si un elemento de concreto armado sufre corrosión en las varillas de acero, este elemento de concreto armado puede perder estabilidad, ¿no? Y la estructura en sí puede verse afectada, ¿no? Ahora, si hacemos todo lo anterior bien, pero no hacemos un adecuado estudio de suelos, de poco sirve, lo cual se ve en el terremoto de Turquía en el año 2023, ¿no? Esta edificación, como lo ven, no tuvo ningún daño, pero falló. ¿Por qué? Porque su cimentación no era la adecuada. Un estudio de suelo permite conocer las propiedades físicas y mecánicas del suelo y su composición estratigráfica, es decir, las capas o estratos de diferentes características que lo componen en profundidad, ¿no? El estudio de suelos o estudio de mecánica de suelos, si no es ejecutado correctamente, podría hacer colapsar un edificio o una vivienda. En toda obra de arquitectura e ingeniería moderna, ya sean viviendas o edificios, es necesario e imprescindible la realización de un estudio de mecánica de suelos. Ahora, hay que dejar en claro lo siguiente, hay que decirlo, ¿no? No a la autoconstrucción. ¿Qué es autoconstrucción? Es construir sin planos o planos técnicamente mal elaborados, falta de contratación de profesionales especializados como arquitectos, ingenieros civiles y el uso de material deficiente, ¿no? En esta imagen vemos todo eso en una sola estructura. Se ve claramente que ha sido diseñada o construida sin planos técnicamente elaborados. No ha sido realizada por profesionales especializados, ¿no? Y los materiales también no han sido los adecuados. Son materiales deficientes. Por ejemplo, acá vemos que tienen ladrillo de cosa, ladrillo de pandereta, ¿ok? Según el informe del Grupo de Análisis para el Desarrollo, el GRADE, en el nivel socioeconómico C, C1 y C2, las viviendas autoconstruidas representan más del 90%, ¿ok? En el nivel socioeconómico D y E, casi el 100%, ¿no? Mientras que en el nivel socioeconómico B, la autoconstrucción representa un 39%. Y en el sector A, todas las construcciones son convencionales o formales. En esta imagen se observa qué cosa, que en el Perú, más del 70% de las viviendas se realizan mediante la autoconstrucción. En esta imagen que vemos, vemos la autoconstrucción en las principales ciudades de Perú. En el Perú se podría decir que 7 de cada 10 viviendas fueron realizadas mediante la autoconstrucción. Y el 94% de estas viviendas autoconstruidas fue realizada solo por maestros de obra. Es decir, que no contaron con un estudio de suelos,
no contaron con planos civiles, ni contaron con la supervisión de un profesional capacitado. Vemos acá en este mapa, ¿no? En Lima, el 69% es autoconstrucción, en Arequipa, el 66%, en Piura, 71%, en Huancayo, un 70%, en Chiclayo, 70% y en Ica, 71%. En promedio, 7 de cada 10 viviendas son realizadas mediante autoconstrucción. De lo visto anteriormente, comprendemos que estamos en una región altamente sísmica y es necesario no cometer esos errores. Es necesario construir formalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos contribuir o de qué manera contribuimos desde 10 con ingenieros? Contribuimos construyendo un mundo mejor. Contribuimos mediante los cursos que dictamos, capacitaciones online, capacitaciones grabadas. En el canal de YouTube, ustedes pueden encontrar charlas técnicas gratuitas, cursos gratuitos sobre ingeniería sísmica, diseño de puentes y también sesiones de ingeniería estructural donde se aborda diferentes temas. Construyamos un mundo mejor. Únete a nuestra misión de promover una construcción responsable y sostenible. Juntos podemos marcar la diferencia, creando espacios más seguros y amigables para todos. Como ven, la ingeniería civil y la arquitectura son fundamentales para la creación y el mantenimiento de ambientes seguros, funcionales y estéticamente agradables y sostenibles, contribuyendo significativamente al progreso y la calidad de vida en la sociedad. ¿Dónde puedes encontrarnos? Nos puedes encontrar en las redes sociales acá en nuestra página web, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Si quieres estar al tanto de todas nuestras novedades, únete a nosotros en nuestras redes sociales. Síganos para mantenernos en contacto y compartir información valiosa. Muchas gracias con todos.